Grabar. Les comparto un apunte. Esto ya está. Pues a ver, estábamos viendo este problema. Les di dos problemas. El otro es más sencillo que este, por eso estamos haciendo este. Eh, el otro es más sencillito, simplemente es que vayan calculando los flujos y al final debe darles, ¿no? Garduño, a ver, sé que se me olvide. Garduño Roa. Ok. Y el otro es este. Pero les decía, el otro que les pasé está más sencillo, está bien también para que practiquen, para que lo vayan haciendo. Pero este tiene algunos detalles que hay que ver, ¿no? Ya para que acaben de conocer los balances de materia. Y bueno, la clase pasada lo que hicimos pues fue revisar pues el primer paso que era entender el proceso, cuál es la física y la química del sistema. Pusimos pues nuestro esquema del proceso con sus fronteras y que nos muestra perfectamente cuáles son las entradas y cuáles son las salidas. Ujú. Y calculamos términos fuente. Ujú. Entonces yo agregué estos dos que realmente pues de aquí no podemos calcular como tal el término fuente porque nos falta información. No sabemos cuánto combustible y cuánto comburente hay. Nos falta esa información, pero bueno, ahí los tenemos, ¿no? Los términos fuente. Estos sí los pudimos, estos no los calculamos tampoco en clase, los calculé aparte, pues se los mandé. Pero todos los demás, pues sí los calculamos aquí, ¿no? El CO2, el vapor de agua, la reacción 7 que es con el azufre, y la reacción 8 que ya es la formación de ácido clorhídrico, ¿no? Y bueno, les puse estas notas, ¿no? Que era de los datos conocidos. También podemos saber el flujo másico de sólidos inertes, porque los sólidos inertes pues no reaccionan, ¿no? Pues aquí esta parte de sólida que entra va a ser la que sale por aquí. Ujú. Y además podíamos saber el flujo de agua que entra también en esa corriente. Acuérdense que estamos considerando que se evapora totalmente y, y básicamente que lo que entra de sólidos es lo que sale sin participar en las reacciones, ¿no? Pues por ahí, ya tendríamos bastantes datos conocidos. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, profe. ¿No? Vamos por hora, ok. Entonces, bueno, de lo que hemos visto hasta ahorita, podríamos, y es conveniente, que nos tomemos un tiempo para escribir lo que conocemos del proceso. Ok, entonces voy a copiar esta. Y ya con los datos que acabamos de calcular, nos conviene volver a reescribir nuestro esquema, porque de esa manera podemos hacer ciertas simplificaciones, ¿no? Vamos a ver. Lo primero, pues aquí dijimos que entran 3 toneladas por hora. Y básicamente calculamos todos los términos fuente que se llevaban a cabo. Además, tenemos el hecho de que esto está en fracción mol, esto está en fracción mol y esto está en fracción masa. Entonces, ¿qué haríamos? Pues puedo escribir estas entradas como la cantidad molar que yo ya calculé. Ujú. Pues en lugar de escribirlas así, las voy a escribir en moles, excepto esta que la voy a escribir en masa. Pues esta, la de masa, pues ya la tengo aquí, que la masa de sólidos son 1095, ¿no? Kilogramos por hora. En total entran 3 toneladas, que serían 3000 kilogramos, ¿no? Nada más déjenme lo hago un poquito. Ahí está, ¿no? Sabemos cuánto entran en sólidos. Aquí lo podemos escribir así, 3000 kilogramos por hora.
por hora. Sé que aquí en la salida pues voy a tener la misma cantidad. Pues esto para que no pegue. Entonces yo sé que aquí lo que sale aquí, como es inerte, tal cual entra, sale. Y solo tiene ese componente, solo son los sólidos, ¿no? Pues en 4, pues tenemos la misma fracción. Luego de aquí, pues yo calculé las entradas y con eso calculé los términos fuente. Entonces yo sé cuánto entra. ¿Cuál es el primero? Carbono. Carbono. Yo sé cuánto carbono entra, que está por aquí, ¿no? Entonces yo tengo el término fuente, que en realidad es lo mismo que la entrada, ¿no? Porque se consume por completo. Pues de hecho, copiamos los términos fuente. Mm, ¿Qué puede ser? Pues vamos a poner aquí esto. Pues yo calculé cuánto carbono entraba, que no es masa, es flujo másico. ¿Ok? Pues aquí tendría que poner esto. Flujo másico, flujo molar, más bien, de carbono en 1, en 3, es menos 34,5 kilogramos mol de carbono. Ahí está. Y aquí adentro, yo sé que por esta reacción, yo tengo un término fuente asociado, que es este. Ujú. Entonces, este carbono que está entrando, que es positivo, aquí se vuelve negativo porque se está consumiendo. Ujú. Y con ese término fuente ya calculé cuánto oxígeno requería. ¿Mm? Cuánto oxígeno requiero y también cuánto dióxido de carbono se está produciendo, ¿sale? Pues todo esto yo lo obtuve de los cálculos que hicimos la clase pasada. Ujú. Ahora, lo mismo puede hacer con todas las reacciones. La reacción 6 era con hidrógeno. Pues la reacción 6, ajá, aquí, entonces yo calculé el término fuente de hidrógeno, que básicamente como la reacción se lleva a cabo al 100%, pues es lo mismo que está entrando de hidrógeno. Entonces aquí puedo poner eso, que la entrada de hidrógeno en 3 serían estas 58,5 kilogramos mol por hora de hidrógeno. ¿Sí? ¿Mm? Y son por hora. ¿Sale? Pues aquí no le voy a poner por hora, pero hay que tenerlo en cuenta. Pues con ese hidrógeno, pues yo también calculé los otros términos fuente, que era el oxígeno requerido por la reacción 6. Yo calculé el vapor de agua, se produce. Ujú. Y pues así quedó, ¿no? Lo voy a hacer un poquito más chiquito el tamaño de letra de esto, para que entre mejor. ¿No? Entonces el oxígeno requerido y el vapor de agua producido por la reacción 6. Azufre también hice lo mismo. Azufre, azufre, azufre. Aquí está. Es el azufre. Aquí lo tengo en 7. Tengo el oxígeno requerido. Y tengo el dióxido de azufre producido. Cloro también.
Dice los cálculos pertinentes. Hicimos los cálculos pertinentes. También el cloro. Tengo cuánto cloro se requiere, cuánto cloro reacciona con cuánta agua. Ujú. Con cuánta agua. Cuánto ácido clorhídrico se produce. Y cuánto oxígeno se produce también. Y bueno, así como en estos dos, pues también calculamos cuánto azufre teníamos y cuánto cloro teníamos, ¿no? Tengo mi cloro, que son 6,432. Tengo mi azufre, que es de 1,031. Ujú. También le vamos a bajar el tamaño para que quepa. ¿Sí? Ok. Y nitrógeno y oxígeno, que también yo calculé aparte los términos fuentes, no lo hicimos en clase, pero pues no son muy difíciles, ¿no? Simplemente calculamos igual que en los otros casos, cuál es la masa de oxígeno que tenemos, cuántos kilogramos mol de oxígeno son, y con eso tenemos los términos fuente de oxígeno y de oxígeno molecular que se produce, ¿no? Pues les decía que aquí lo tenemos así suelto porque está en forma de muchos compuestos, entonces ahí eso lo tienen que considerar que ese oxígeno en realidad no es como oxígeno elemental, sino que es oxígeno que está en diversos compuestos. Como es basura, es difícil que sepamos exactamente su composición química. Y del nitrógeno, pues también lo calculé, ¿no? Ese nitrógeno también no viene como nitrógeno elemental, sino que son compuestos que llevan nitrógeno. Sobre todo compuestos orgánicos que lo tienen muchas veces. Y por aquí está. Pues aquí están mis términos fuente. Y entonces ya tengo todo lo que conocía, ¿no? Excepto este nitrógeno y este oxígeno que van a ser iguales a lo que tenemos ahí, ¿no? Entonces el nitrógeno estaba libre, pues yo calculé cuántos moles de nitrógeno había, que eran 6,964. Y el oxígeno también, entonces este es de nitrógeno, este es de oxígeno, oxígeno, y de oxígeno entraban 34,313. Ahí está. Entonces con esto ahora sí tengo los datos conocidos del problema. ¿Bien? Porque no cabe, entonces extiendo un poquito. Ahí está. Entonces ahora sí tengo todos los datos conocidos.
¿De aquí alguna duda? Bueno, me faltaba el del agua que lo calculé, que de hecho le puse másico y no es molar. No, es másico, hay que calcularlo en mol. Pues el del agua, como se convierte en vapor, pues lo vamos a convertir a mol, ¿sale? Y ya sería ahora sí el último dato que necesitamos conocer. Pues el flujo molar de agua sería por factor de conversión. Pues aquí lo tenemos en kilogramos de agua. Ujú. Y sabemos que cada 18 kilogramos de agua es un kilogramo mol. Ujú. ¿Cuánto les da 525 entre 18? O bueno, esta multiplicación, ¿cuánto les da? Da 29.17. 17 kilogramos mol de agua por hora. Ok, entonces ese dato pues también lo puedo poner aquí, ¿no? Y ahí lo puedo calcular. Entonces, este es de agua. 29.17. Sí, profe. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí tenemos todo lo que conocemos. Escrito aquí. Ujú. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Ok. Ahora, ¿qué hacemos ya que tenemos todo esto? Calcular las salidas. Calcular las salidas. Estos. Entonces tendríamos que hacer las ecuaciones de balance, ¿no? Básicamente. Sí. Ok. Pues antes de hacer las ecuaciones de balance, podemos simplificar un poco más este, los datos a considerar en las ecuaciones de balance, ya que tenemos una gran cantidad de ecuaciones con solo dos términos. Pues tenemos muchas que son de la forma entradas más término fuente igual a cero. ¿Okay? Tenemos muchas de esta forma. ¿Cuáles son esas? Pues esto, ¿no? Los que están reaccionando al 100%. Pues yo sé que el carbono entra aquí y no sale en ningún lado. ¿Qué le está pasando al carbono? Pues se está consumiendo en esta reacción. Pues si yo hiciera la ecuación de balance del carbono, pues simplemente haría este más este igual a cero. Como este es igual a este, pues ahí como que ya estoy perdiendo mucho tiempo, ¿no?
No tengo por qué escribir esas ecuaciones de balance. Entonces puede simplificar un poquito nuestro esquema. ¿Sale? Ya que tenemos eso, y además tenemos aquí que los residuos inertes básicamente serían iguales a los sólidos. Ujú. Pues por aquí, pues no nos interesaría, ¿no? Como este es igual a este, podríamos eliminar eso. Ajá, ese dato, pues sí es importante, pero ya lo tenemos. Ya para hacer el balance no lo vamos a ocupar. Con lo cual, pues me ahorro inclusive una corriente, ¿no? Luego, les decía, el carbono entra aquí. Voy a quitar esto. Es igual al que reacciona aquí, entonces eso lo puedo quitar. No lo necesito. El hidrógeno que está aquí entrando, atómico, es el mismo hidrógeno que tengo aquí. Es el que reacciona completamente. Entonces puedo quitar ese dato. Nitrógeno elemental, también lo tengo aquí, pero pues realmente no me interesa el nitrógeno elemental, me interesa el que se produce, ¿no? Aquí. El oxígeno, igual se consume todo el oxígeno elemental para formar oxígeno molecular. Entonces ese lo quitamos. Luego el cloro también lo estamos consumiendo por completo para formar ácido clorhídrico, entonces lo puedo quitar. El azufre también reacciona y se consume por completo, con lo cual pues ya nos quedan estas ecuaciones, ¿no? Son mucho menor cantidad. Nos queda menos datos. Nos queda un poquito más limpio el proceso. El agua no la estoy quitando porque el agua básicamente solo está entrando y sí se evapora, cambia de fase, pero tengo que considerarla, ¿no? Lo podría meter aquí adentro, pero lo dejaría un poquito más confuso. Entonces voy a dejar esta corriente así como una entrada. Sí la podemos como meter, ya que simplemente pues saldría aquí como forma de vapor. Pues podría poner esto que en lugar de ser agua es un término fuente, porque aquí sería como, lo podríamos considerar así, ¿no? No sería lo que está pasando físicamente, pero sí podemos considerar así, o podríamos considerar la reacción del agua líquida que pasa a ser vapor, y entonces eliminar la corriente de agua líquida y dejar solo la corriente de agua de vapor, y ya de esa manera, pues sí podríamos, agregando otra reacción, pues ponerla aquí adentro, ¿no? De momento, pues no es necesario, la podemos dejar así tal cual, ¿no? Que entre y que salga en el vapor. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. ¿No? Entonces ahora sí, pues faltaría hacer las ecuaciones de balance. ¿Ok? Ujú. Entonces, pues, ¿cuál haríamos primero? Este, Aquí el problema tiene un par de consideraciones, ¿no? Y es que como no tenemos ni el flujo de combustible ni el de aire y están un poquito anclados, porque eso nos daría la cantidad de oxígeno requerido para las reacciones, eh, creo que tenemos grados de libertad. Pero bueno, de tal manera se puede resolver y dejarlo en función de los grados de libertad. El único dato que conocemos es el oxígeno, con lo cual probablemente pues todo dependa de que hagamos bien este balance, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que nada más. Ok, entonces falta hacer las ecuaciones de balance. ¿Cuál ecuación de balance quieren hacer primero? ¿Cuál hacemos? Pues la del nitrógeno, profe. Ok, vamos a hacer la del nitrógeno.
Entonces, comenzamos con las ecuaciones de balance. Y entonces tenemos la del nitrógeno, que ya no tenemos el elemental, sino simplemente el molecular. El elemental ya lo eliminamos, ¿no? Entradas de nitrógeno. Combustible y aire. En las dos entra nitrógeno. Entonces podemos ponerle aquí la entrada de nitrógeno en 1 más la entrada de nitrógeno en 2. ¿Ok? Entonces aquí tenemos nitrógeno y aquí tenemos nitrógeno. Términos fuente de bueno, salidas de nitrógeno. Solo en los gases, ¿no? Solo de los gases es nuestra única salida. Entonces, menos las salidas de nitrógeno en 5, creo es, ¿no? Más, pues en lugar de entradas vamos a ponerle flujo molar. ¿Ok? Flujo molar de nitrógeno en 1 más el flujo molar de nitrógeno en 2 menos flujo molar de nitrógeno en 5 más términos fuente que tengan nitrógeno aquí, ¿no? El de Pues 4, solo, sí, pues más pues este nos interesa, el de la reacción 4. Y esto debería darnos igual a 0. ¿Sí? ¿Qué datos conocemos? el flujo, lo que entra, ¿no? Sabemos la fracción, pero no sabemos cuánto está entrando. Ah, Como sí. sabemos la fracción, pero no sabemos cuánto está entrando, pues sí, a lo mejor nos conviene separar esto, ¿no? Porque tenemos ese dato. Entonces, en lugar del flujo molar de nitrógeno, vamos a ponerle la fracción de nitrógeno 1 por el flujo molar de 1, ¿no? Porque este dato sí lo tenemos, este de aquí. Lo mismo pasa con el de 2, ¿no? También yo conozco la fracción de nitrógeno en 2, fracción molar, de hecho. De 5, pues no conozco, pero lo puedo separar por si acaso. Podemos ponerle así. Ujú. Fracción de 5 por el flujo molar de 5. Y el término fuente sí lo conocemos, ¿no? Entonces aquí vamos a simplemente sustituir lo que sí conozcamos. Los de 1 sabemos que es 0.027. De 2 sabemos que es 0.79. De 5 no sabemos. Y el término fuente sí no lo sabemos, que son 3.48 kilogramos mol por hora, ¿no? Es lo que se está consumiendo. Aquí no le voy a poner qué son, pero
Es eso, kilogramos mol por hora. Ya nada más reordenamos un poquito para que quede más bonito. Entonces este es negativo, lo puedo pasar positivo. Entonces voy a pasar todo lo demás del otro lado. Ujú. De hecho, a ver, pasaríamos esto. Sería negativo, pero con el negativo del otro lado, pues se vuelve positivo. Ujú. Este se vuelve positivo. Y nos queda esta ecuación. Entonces yo así la dejaría. Ujú. Y sería la ecuación de balance para el nitrógeno. ¿Sale? ¿Dudas hasta ahí? No, profe. ¿No? Vamos a ver, nitrógeno ya está. Por ejemplo, el dióxido de carbono. ¿Cómo les quedaría la ecuación de balance? Vayan pensando y ahorita la checamos. Téntenlo unos 2 minutitos a ver cómo les queda. Oiga, prof, ¿podría poner rápido la del nitrógeno, por favor? La podemos poner. Gracias. Ahorita les pongo el esquema, pues. Ok. A ver, ahora sí. Ecuación del CO2. ¿Qué considerarían para la ecuación de CO2? Pues tenemos que tienes el flujo molar de entrada del combustible más el flujo ¿No? molar de entrada del, nada más de ese, ¿no? Del combustible. Nada más ese, nada más hay una entrada. Ajá. Y le restas la salida de los gases producidos Ok, sí. más el término fuente que sería de 34, ¿no? 34,5. Ok. El de la Y reacción. ya se iguala a cero, ¿no? Ahorita vemos. A ver, vamos a ver. Vamos a poner eso. Vamos a ver. Vamos a ir poniendo eso. Pues a ver, CO2. Pues me dicen que entre en uno, ¿no? En dos no. Vamos a poner aquí. Tenemos CO2 en uno y tenemos CO2 en 5, que es la salida, ¿no? Y hay CO2 en la reacción 5. ¿Ok? Ahí está. Bueno, entonces este dato sí lo conocemos, o sea, sí podemos considerar ese CO2. Pero también hay CO2 que participa en uno y en dos, nada más que esos datos no los conocemos. Ese también lo tenemos que considerar, aunque no tengamos todavía el dato. Tenemos que ponerlo. Entonces tenemos en 5, pero también tenemos CO2 en la reacción 1 que se produce, y tenemos CO2 en la reacción 2 que también se produce.
que no conocemos. Les digo, estos dos no los conocemos, pero sí están. Entonces hay que considerarlos. Igual a cero. Entonces, al igual que el otro, lo puedo dividir como la fracción por el flujo. Ujú. Pues también, nada más para... Porque hay un dato que sí conocemos. ¿No? Y nada más, ¿no? Ah, bueno, y el de 5. El de 5. Entonces, ahora sí sustituyo datos conocidos. Ya no sería acumular, sería fracción. Ahí está. Entonces, colocamos datos conocidos. No sabemos la composición de los gases de salida, pero sí sabemos los que entran en el combustible, ¿no? Entonces sabemos que CO2 es 0.035. No conozco cuánto se genera en uno, cuánto se genera en dos, pero sí conozco cuánto está produciendo la reacción 5. Ujú. Es 34.5. Ahora nuevamente voy a despejar, pues paso la salida del otro lado sumando, que sería lo mismo que copiar todo esto. Le sumo y le resto y este. Entonces así quedaría mi ecuación de balance, ¿no? Muy similar, ¿sí ven? Muy similar. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. No, profe. ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Ahora, CO2 ya está nitrógeno. Em, Vamos a hacer estos dos gases primero, antes que hacer el oxígeno, ¿sale? Antes que el oxígeno, vamos a hacer estos gases, ¿sale? Entonces, CH4, que el CH4 nada más entra en uno y se consume todo en la reacción, pero no sale, ¿no? Entonces solo tendríamos una entrada y un término fuente. H es el primera reacción, sí, primera reacción. Tenemos una entrada, tenemos un término fuente. La reacción 1. Pues puedo otra vez reescribirlo de esa manera. SH4, la fracción por el flujo molar de 1. ¿No? Otro más el término fuente igual a 0. Esta no la voy a simplificar, lo voy a dejar así. Solo voy a sustituir el dato que conocemos. Lo voy a dejar así porque pues no tiene tanto caso. O bueno, sí, vamos a dejar el término fuente en función de lo que entra. Entonces vamos a ponerle CH4 0.913. 913 es igual a Entonces simplemente pues va a ser igual a menos el término fuente, ¿no? Lo que entra es lo que se consume. Lo mismo podemos hacer para el etano, ¿no? Es muy sencillito. Estos dos, no tenían mucho.
6, dice 2H6 es de la reacción 2. Dos. De la reacción 2. Luego aquí, este ya no es punto 913, este es 0.025. Ujú. Nos igualamos, ¿no? Ahí está. Em, y bueno, de entrada nos faltaría el agua y el oxígeno, ¿no? Pues antes del oxígeno vamos a hacer estos tres de aquí, que están más sencillos, ¿sale? Agua, dióxido de azufre y ácido clorhídrico. Pues agua, dióxido de azufre, ácido clorhídrico y al final hacemos el oxígeno. Es la más complicadilla de estas. ¿Sale? Ok. Entonces, el del agua, ¿cómo quedaría la ecuación del agua? Por ejemplo, ahí como es un término nada más, quedaría con el signo negativo, por ejemplo, menos la salida más el término fuente, o solo quedaría como salida más término fuente. Menos la salida más el término fuente. Ok. Si no tuviera entrada, menos la salida más el término fuente. Pero aquí sí hay entrada, aquí, Sí, va. ¿vale? Pues en este caso sí hay entrada. Entonces, ¿cómo quedaría la del agua? Pues sería la entrada de ahí del lado residual, Ujú. menos la salida, más término fuente. Ok, la entrada menos la salida más el término fuente. Ok, vamos a ver. Pues entrada entra en 3, ¿no? Salida salen 5. Y término fuente, ¿dónde hay agua? Pues sería en la reacción uno, en la 2, Ujú, la 6 y la ujú. 8, ¿no? En la 1, en la 2, en la 6 y en la 8. Exactamente. 1, 2. Este. Ujú. 1, 2, ¿cuál más? 6 y 8. Sí. Y 8. ¿Sí? Ahí está. En este caso, este de aquí, yo no tengo como la fracción, conocida, ¿no? Sí conocía originalmente el flujo total y conocía la fracción, pero en este caso, pues yo ya tengo directamente la cantidad, entonces aquí yo no simplificaría, ¿sale? No tiene caso. No lo voy a separar en fracción por cantidad, lo voy a dejar así tal cual. ¿Sí se entiende por qué?
pues se entiende. Ok. Entonces simplemente aquí yo ya tengo esto, entonces no tengo por qué separarlo, ¿no? Ahora, aquí afuera, pues sí lo voy a separar por no dejar. Y esto de aquí, pues tengo algunos conocidos, ¿no? Simplemente, pues voy a poner así. Este sí lo voy a hacer de esta manera. Fracción por flujo total. Ujú. Y ya vamos a sustituir todo lo que conozcamos. Pues de entrada, si lo conozco, 29.17 kilogramos mol. De aquí no conozco nada. El de 1 no lo conozco. El de 2 no lo conozco. El de 6 sí lo conozco. 29.25. Y el de 7 también lo conozco. De hecho es negativo, ¿no? Menos 3.16. Aquí le voy a poner entre paréntesis que es negativo. Menos 3.16. Resumen los que conocemos. Y vamos a reordenar, ¿no? Pues vamos a pasar todo esto del otro lado con el signo contrario. Ujú. 29 más este, queda negativo, quedan igual, porque el que cambia de signo es ¿no? Entonces este era negativo, pasa a positivo y simplemente pues cambié el orden, ¿no? El positivo queda de este lado y este también. Pues, ¿cuánto les da la suma de esto que conocemos? 55.204. 55 punto qué? 204. Ahí está. Ahí 58. Ajá. Ok. Ya está. Pues aquí una duda, ¿alguna duda del agua? Revuelto, pero no. ¿Mandé? ¿Cuál es la duda? No, sin duda, profe. Ah, No, sin dudas. ¿Todo bien? ¿Todo claro de las ecuaciones de balance? Ahora, ya conocemos el agua, pues nos falta el dióxido de azufre. Dióxido de azufre, ¿hay entradas de dióxido de azufre? No. No, entonces ahí sí le ponemos menos las salidas, ¿sale? Que es lo que me preguntaban hace rato. Menos las salidas. Términos fuente, Pues solo sería la reacción 7, ¿no? solo la versión 7, entonces vamos a poner eso. Entonces sería similar a de que nada más tiene una entrada y un término fuente. Bueno, en este caso una salida. Tenemos el flujo de dióxido de azufre en 5 y el término fuente del dióxido de azufre en 7. ¿Ok? Y aquí es interesante porque si ven cuando despejamos lo que nos queda es que la salida va a ser igual al término fuente. Pues todo lo que se produce sale ahí. Aquí otra vez no lo voy a separar y no lo voy a separar por una razón. Y es que no conozco la fracción. Ujú. Pero puedo conocer la totalidad del flujo que sale, porque va a ser igual al que se produce, ¿no? Pues el de salida, pues simplemente va a ser lo que se produce. Término fuente del dióxido de azufre. Ya nos quedaría así. Entonces conocemos el que sale. No sabemos, les digo, la totalidad, no sabemos cuánto vale, pero sí, sabemos que es ¿Sale? Ácido clorhídrico.
sería menos la salida de gases más el término fuente de la reacción 8. Más el término fuente de la reacción. Ok. Tenemos salida de ácido clorhídrico y tenemos un término fuente de ácido clorhídrico. En 8. Pues va a aparecer algo muy similar al otro. Si despejamos, pues nos queda que todo el ácido clorhídrico que sale, pues es el mismo que tenemos en la reacción, el que se está produciendo. Y en este caso, es ácido clorhídrico en 8, 6.432. Déjenme, veo que todo esté del mismo tamaño. Ahí está. Y nos falta el oxígeno. El oxígeno es el más larguito, por eso lo estaba dejando para el final, porque nos da flojera, nos va a dar flojera. Entonces, a ver, oxígeno. Entradas de oxígeno. Pues sería la entrada en el aire. En el aire. Ok. Sana entra en el aire. Solo tiene una entrada, ¿no? De oxígeno. Salida. También solo tendría una. Solo en los gases. Ok. Sí, solo hay una salida de oxígeno. Términos fuente, donde intervenga el oxígeno. En la reacción 1, en la reacción 2, la Ujú. 3, la 3. 5, Ajá. la 6, Sí. la 7 y ya. La 8, Sí, la no, 8 ¿verdad? también. Sí, Sí, porque ok. a pesar de que sea un producto, Sí, pues también. también interviene en la reacción, ¿no? Entonces tenemos en todas Va. menos en la 3, ¿no? No, en la 4. Todas menos en la 4. Entonces en 1 hay. En 2 hay. En 3 también tenemos. En la 4 dijimos que no. En la 5 sí hay. En la 6 también hay. En la 7 también tenemos. Y en la 8 pues también tenemos, ¿no? Y todo eso igual a 0. Pues, tenemos en todos lados. Aquí pues sí tenemos el dato para separarlo, entonces pues sí lo vamos a separar. Entonces va a ser la fracción de oxígeno en 2 por el flujo de 2, ¿tá? Menos la fracción de oxígeno en 5 por el flujo de 5. Y los términos fuente, ¿no? Pero sí, sustituimos los datos conocidos. Sabemos cuánto oxígeno entra en el aire, que es 0.21. Sabemos cuánto oxígeno sale en los gases producto de la combustión, que es 0.028, que era el exceso. Término fuente de 1 y 2 no lo conocemos porque no sabemos nada de eso. En 3 sí sabemos cuánto se produce. Entonces no lo llevamos. En 3, en 4 también sabemos cuánto se está consumiendo. En este caso es negativo, en 4. Ujú. No, en 4 no hay. En 5 es donde sabemos cuánto se consume, ¿no? En 5 se está consumiendo, con lo cual, pues aquí voy a meter un paréntesis y lo pongo negativo. En 6 también se está consumiendo. En 7 también es un reactivo, es negativo.
Y en 8 es un producto, ¿no? Entonces positivo. Y entonces, pues podemos reescribir un poquito esto, ¿no? Entonces vamos a pasar del otro lado sumando. Y entonces pasamos todo esto positivo, ¿no? Mm, mm, ujú. Más todo lo demás. Pues, ¿cuánto les da la suma de todo esto? Menos 34 menos, debe darles negativo, ¿no? Como 30, ¿no? Más o Me menos. da menos 31.392. 292. Ok. Ahí está. Y entonces aquí ya está nuestra última ecuación de balance. Y pues ya tenemos todas, ¿no? Pues otra vez voy a copiar esto. Bueno, no lo copiamos. No lo copiamos. No lo copiamos. Ya tenemos esto, ¿no? ¿Dudas hasta aquí de las ecuaciones de balance? Ninguna. Ninguna, todo claro. Ok. Entonces, pues sí, ya tenemos que resolver nuestro problema, ¿no? Con lo que el conjunto de ecuaciones que poseemos es, entonces así, ahora sí. Nitrógeno, nitrógeno, CO2, mm, CH4, C2H6, vapor de agua, dióxido de azufre, ácido clorhídrico, que simplemente lo que nos interesa es que sale, ácido clorhídrico y oxígeno. Tenemos este conjunto de ecuaciones aquí. Ok. En principio, ¿cuántas incógnitas tendríamos? ¿Cuántas incógnitas hay aquí? Debe ser más grande esto porque ya nos podemos acercar. Ya acabamos de usar el esquema. Dudas, dudas. ¿Todo bien? ¿Cuántas incógnitas hay? A ver, vamos a ver. Tenemos esta de aquí. Esta composición. Una.
2 composiciones. 3 composiciones. El flujo de 5. Pues ahí había 4 incógnitas, ¿no? El flujo de 1 tampoco lo conocemos. 6 incógnitas. Estas de aquí ya no son incógnitas porque pues, ya tienen el valor directo. Pues por aquí pues no las vamos a considerar, ¿no? Pues tenemos 5 de momento. Luego, el de 2 tampoco lo conocemos. 6 incógnitas. Y no conocemos este término fuente. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 incógnitas. Y ecuaciones, pues tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ecuaciones. Entonces ahí tenemos un problema. Sin embargo, no todo está perdido. ¿Cómo calculamos los términos fuente que tenemos aquí escritos? ¿A partir de qué los calculamos? A ver, piénsenle, ¿cómo los calculamos? Por ejemplo, si yo quería conocer el del vapor de agua, ¿qué tenía que conocer primero? ¿No era ahí del porcentaje que tenía presencia? Mm, ajá, o sea, necesitaba conocer esto, lo que entraba, o sea, necesitaba conocer el hidrógeno que entraba, ¿no? Que el hidrógeno que entraba me servía para calcular el término fuente del hidrógeno. Y con el término fuente del hidrógeno yo calculo el del oxígeno y el del vapor de agua. ¿Eso qué quiere decir? Estos términos fuente están relacionados, ¿no? Por lo tanto, aquí en estas reacciones, los términos fuente van a estar relacionados también. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, por ahí tenemos que considerar, hay que considerar que los términos fuente de una reacción están relacionados entre sí. ¿Ah? ¿Y eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, en términos de qué lo dejamos. Vamos a dejarlos en términos de metano. Sí, vamos a dejarlos en términos de este. ¿Sale? ¿So? Entonces, a partir de yo puedo calcular el de CO2 de la reacción 1, por ejemplo. Pues déjenme copio las reacciones, porque es importante. De hecho, me voy a llevar las dos de una vez. Vamos a llevárnoslas para acá abajo. ¿Sí? La reacción 1 y la reacción 2 tienen sus términos fuente y están relacionados entre sí. Entonces, es por ello que... Entonces, el CO2. ¿El CO2 es un producto o un reactivo de la reacción 1? Es el que estamos calculando ahorita. Un producto. Un producto. Si yo conociera bueno, este va a ser negativo, ¿no? Entonces es un producto, por lo tanto es positivo. Ahora, si yo conociera ¿cómo calculo el de CO2?
Lo multiplico ¿por qué? A ver, vamos a ver los de acá arriba cuando calculamos los términos fuente. Aquí reacción 4. No, 5, ahí está, que tiene más. Entonces yo aquí conocía el del carbono, ¿no? Que dije, bueno, reacciona completamente, lo conozco. Cuando yo quise calcular el del oxígeno, ¿por qué lo multiplicaba? Ah, era hacerlo como por estequiometría, ¿no? Por la estequiometría de la reacción, y a partir de la estequiometría yo sacaba el del oxígeno. Igual el CO2, nada más que cambiaba el signo, porque este es un producto, este sí es negativo porque es un reactivo, entonces multiplicaba por la misma cantidad de moles y por el coeficiente estequiométrico. Entonces aquí es lo mismo, tengo que considerar el coeficiente estequiométrico, ¿ok? Entonces yo sé que por cada mol de metano, que es el que tengo aquí, produzco un mol de CO2, ¿no? ¿Sí queda claro esa parte? Sí. Ok. Y entonces así yo puedo tener el término fuente metano en función del término fuente del etano. Entonces le voy a poner aquí que es negativo porque cambia de signo. Ujú. Vamos a ponerle que es negativo, ¿no? Cambia de signo. Pues el CO2, por ejemplo, si meto 10 moles de este serían menos, si este es menos 10 moles, aquí serían 10 moles, ¿no? Pues cambia el signo, porque uno es producto y el otro reactivo. De la misma manera, pues puedo obtener todos los demás, ¿no? Pues por ejemplo, el del oxígeno, ¿cómo me quedaría? ¿Cuál es el coeficiente estequiométrico? Oxígeno es reactivo, Dos. ¿cambia de signo? No, se queda negativo. Se queda igual. Uno de estos es con ¿cuántos de oxígeno? Con dos. Con 2. Entonces este de aquí me queda el término fuente de oxígeno, es menos 2 veces el término fuente del metano. ¿Ok? Y vapor de agua. Vapor de agua. ¿Cómo quedaría el de vapor de agua? ¿Cambia de signo? ¿El metano con el vapor de agua cambia de signo? No, ahí estaría igual, ¿no? No, sí cambia de signo, porque el vapor de agua es producto y el metano es reactivo. Entonces, negativo. Cambia de signo. Estequiometría 2:1. Entonces nos queda menos 2, ¿no? De hecho, este era positivo. 2. O sea, el oxígeno no cambia de signo. Simplemente la estequiometría 2. Estos dos sí cambian de signo porque son productos. De la misma manera. Pero, profe, yo tengo una duda. Por Ajá. ejemplo, ahí en el término fuente del oxígeno, para poder, ¿no sería menos el término fuente porque es reactivo? Menos término fuente del oxígeno. Aquí. Ajá. Lo que pasa es que como este es negativo, para que este quede negativo no hay que cambiarle el signo. Aquí Ah, sí hay ok. que cambiarle el signo porque con respecto al término fuente que tenemos, sería el mismo, pero con el signo contrario. Pues aquí sí hay que considerar eso, que el signo cambia. Cuando estamos haciendo el cálculo lo hacemos así como por default, o sea, sí cambiamos el signo, pero aquí sí tenemos que escribirlo porque no sabemos cuánto vale, si es positivo o negativo. Sabemos que es negativo, y por lo tanto este va a ser positivo, pero pues hay que dejarlo así, escrito, ¿sale? Sí, profe, gracias.
Entonces, de igual manera, bueno, pues podemos calcular los de la reacción 2, ¿no? Voy a ordenar para que no nos cause problema. Eso mismo, el cambio de signo. Que quede primero el oxígeno, que es reactivo también. Y aquí también, que quede con el mismo signo. Para que quede más claro. Entonces, que quede el oxígeno primero, que mantiene el signo. Entonces, aquí el coeficiente estequiométrico es 3.5. Aquí el coeficiente estequiométrico para el CO2 es 2. Y el coeficiente estequiométrico para el agua es 3, ¿no? Entonces, así como hicimos para el primero, queda para el segundo. ¿Sale? La reacción 2. Con lo cual agregamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 ecuaciones. ¿Cuántas teníamos originalmente? 8, ¿no? 8 y 6. 14. Y y otra, ¿y cuántas incógnitas teníamos? ¿Habíamos quedado? 14. 14. Entonces ahora sí ya podemos, ¿no? Resolverlo. Pues practíquenlo, entiéndanlo, muchachos. Les digo, es mucho más difícil que el que va a venir en el examen. El examen va a venir facilito. No sé cómo se sientan para el sábado. Nervioso. ¿Nervioso? No, no hay forma de recorrer el examen o algo. Ok. ¿Cómo ven los demás? ¿Cómo se sienten? Pero no nos vendría de la unidad 2, ¿no, profe? Solo viene de la unidad 2, sí. Sí, si lo recorremos va a seguir siendo el examen de la unidad 2. O sea, no le vamos a agregar términos. O sea, no le vamos a agregar cosas. Vale. Ok, nervioso. No sé, ¿cómo ven los demás? ¿Cómo se Bueno, sienten? yo no tengo problema para que sea este sábado, pero si mis compañeros dicen que el siguiente, pues también no tengo problema. Pues Pues piensen, es que así podríamos como terminar el ejercicio y darnos un poco más la idea de cómo sería el proceso, ¿no? Bueno, de forma más, pues sí, más explícita. ok. Pues a ver, podemos cambiarlo si están todos dispuestos, si no se sienten listos, podríamos cambiarlo. Nada más, piénsenlo, les mando un, un formulario al rato, ¿sale? Para ver eso, ¿ok? Pues piénsenlo, intenten resolverlo, ya queda más o menos sencillo a partir de lo que tenemos. Ujú. Es para que lo consideren, ¿sale? Ahorita se los mando el archivo. Sí, profe, gracias. Vale. Entonces nos vemos la próxima clase si ya no hay más dudas. Hasta luego, profe. Pues, profe, hasta luego. Hasta luego. Sale, gracias. Vale, Gracias, profe. Hasta luego. hasta luego.